Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bienvenidos. De inmediato con los principales temas de este martes 2 de diciembre. La ministra de Anticorrupción y Transparencia, Nardi Suxo, anunció que la Caja Nacional de Salud puede ser intervenida tras una denuncia de la Central Obrera Boliviana sobre casos de irregularidades. El dirigente de los trabajadores, Johnny Argote, denunció que el gerente de la Caja Nacional de Salud salió a negar la intervención y dijo que se trata de auditorías que realizaría una comisión conformada por 3 miembros de la Central Obrera Boliviana y el Ministerio de Anticorrupción. Argote afirmó que es falso que haya más personal administrativo que personal médico, tal como denunció la ministra. No son acertadas y están equivocadas. Quienes administran la Caja Nacional de Salud son autoridades puestas a dedo por el gobierno, acusó el dirigente. El Tribunal Supremo Electoral entregó sus credenciales a los 352 autoridades electas en los comicios del 12 de octubre para el ejercicio de su cargo. La presidenta del órgano electoral, Vilma Velasco, pidió que prioricen su condición de servidores públicos antes que la defensa del poder y ofreció disculpas por los errores que se presentaron en el proceso electoral, aunque manifestó que evidenció que las fallas son magnificadas. Entre las autoridades electas se encuentran el presidente y vicepresidente, además de los miembros de la Asamblea, que este periodo tendrá mayor presencia de las mujeres. Estamos como el segundo país en el mundo y primero en América con una representación legislativa de mujeres aproximadamente del 50% en nuestra Asamblea, destacó Velasco. A pesar de los reclamos y las críticas en el movimiento al socialismo, advirtieron que no darán vueltas atrás y serán respetar los nombramientos que oficializó el presidente Evo Morales. En Chuquisaca, los campesinos amenazaron con radicalizar su reclamo si no designan a su dirigente Damián Condori como candidato a la gobernación en lugar de Esteban Urquizo, que tiene la aprobación de Morales. Los defensores de Urquizo rechazan el pedido y denuncian bloqueo de caminos a partir de mañana para mantener su candidato. Mientras tanto, en La Paz, la novedad es que el activista por los derechos humanos, miembro de la comunidad transexuales, lesbianas, gays y bisexuales y miembro de la familia Galán, Carlos Parra, presentó oficialmente su postulación a concejal por La Paz, por Soberanía y Libertad Sol de Luis Revilla, y manifestó su respecto al liderazgo y trabajo del alcalde Luis Revilla. A un día de finalizar el plazo para el empadronamiento aparecen las largas colas en los puntos de registro del Servicio de Registro Cívico Ceresi, que están atendiendo las 24 horas. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral descartaron una ampliación del plazo de inscripción para votar en las elecciones subnacionales del 2015. Ya no queda mucho tiempo y la gente, como siempre, espera los últimos días para cumplir con un deber ciudadano. Vamos a atender de corrido. Así lo indicó el director del Ceresi Santa Cruz, Emilio Sánchez. Hasta el momento se han empadronado 127.305 personas a nivel nacional, entre nuevos electores y quienes cambiaron de domicilio. Los dólares dejan de ser un buen negocio para los bancos, cuya ganancia provenía de captar y otorgar créditos en dólares. La política monetaria del Banco Central de Bolivia, que acompaña el proceso de bolivianización, genera que ya no se utilice la moneda extranjera. A eso se agrega el encaje legal, que a diciembre de este año deberá subir al 52%, es decir, que de cada $100 que percibe un banco, solo puede prestar $48. Además, está la aplicación del impuesto a la venta de moneda extranjera, que equivale al 15% de la utilidad de los bancos. Mientras tanto, los depósitos en bolivianos, que en junio de 2009 representan el 44% del total, en septiembre de este año subieron al 81%. Y lo mismo pasa con el préstamo en moneda nacional. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro
registró una cotización de 8 bolivianos con 56 centavos. Y el yen, atención, el yen tiene una cotización para esta jornada de 0.058 bolivianos. Revisamos ahora lo principal de la actualidad deportiva en Bolivia News. Oriente Petrolero sigue con la ilusión de ser campeón y ayer lunes venció a Universitario de Sucre por 2-0. Oriente Petrolero no le pierde la pisada al líder Bolívar y sigue apenas un punto detrás de la tabla, tras la victoria albiverde lograda ayer en cancha del Chuquisaqueño Universitario por 2-0 en el Estadio Patria de Sucre, cuando ya solo faltan 3 partidos para la conclusión del campeonato. El partido entre Universitario y Oriente fue suspendido el domingo luego del primer tiempo por un fuerte temporal en Sucre. Entonces el visitante ganaba por 1-0 y ayer se completó la fecha con la segunda parte, en la que el cruceño aseguró la victoria de 2-0. Y Bolivia sobresale en automovilismo en los Estados Unidos. Los bolivianos Sergio Kowski y Patricio Franulich del Bolivia Racing Team, con la colaboración de Orlando Cabezas, levantaron ayer el trofeo de campeones de la Copa de las Américas del Grand Prix de Miami de automovilismo. Y por primera vez, pilotos nacionales obtuvieron un título de estas características en Estados Unidos. Ayer se corrió la 6ª jornada, la última de la temporada, en el circuito de Homestead Miami Speedway, 4 kilómetros de perímetro, a donde llegaron los bolivianos como vencedores de su categoría MP3B. Además, esta fue al mismo tiempo la primera fecha de la temporada 2015 y era importante empezar a sumar puntos. Esta es una prueba de conducción de unas 4 horas continuas. Los equipos deben hacer relevos de pilotos cada hora con 15 minutos. Por el lado boliviano comenzó Kowski, luego siguió Cabezas y culminó Franulich. La labor de Kowski hizo que su mejor vuelta en el 8º giro permitiera llevar al equipo al 4º lugar de este campeonato. Amigos de Bolivia News y Bolivia Web TV al alcance del mundo, estas han sido las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos en cualquier momento cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.